noches. Estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, esperando a que estén pasando bien dentro de todos los límites que nos han puesto, rogando a Dios realmente que las cosas, que estos caminos se abran definitivamente, esperando también que las cosas sean de otra forma. En esta noche quiero transmitirles lo que la palabra de Dios nos sigue hablando, y realmente hay tanta riqueza, tantas cosas lindas, maravillosas, tantas perlas preciosas en en el océano de su palabra, que hay que descubrirlas, que hay que profundizar. Y mi anhelo profundo realmente es que todos nosotros podamos entender lo que tenemos que entender en este tiempo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy, siempre teniendo como base Proverbios 10:27. ¿Por qué tenemos como base Proverbios 10:27? Precisamente porque a partir de ese tema, de ese proverbio, nos vamos a dar cuenta cuáles son los resultados de aquellos que temen a Dios y cuáles son los resultados de aquellos que menosprecian a Dios, que desprecian a Dios y que niegan a Dios. Entonces Proverbios es muy práctico. Proverbios nos muestra el lado oscuro y el lado claro. Nos muestra la luz y la oscuridad, o la luz y las tinieblas. ¿Saben cuál es la diferencia entre oscuridad y tinieblas? Que donde hay oscuridad uno puede encender la luz y la oscuridad huye. El tema de las personas que están en tinieblas es que por más que vean la luz con sus ojos, las tinieblas, la luz en las tinieblas puede estar encendida, pero de todas formas no se ve nada. No sé si han visto ustedes la diferencia entre una noche oscura y una noche llena de niebla. Una noche llena de niebla, por más luces que uno ponga o por más luces que uno encienda, la tiniebla está allí y no permite ver a cierta distancia. Sin embargo, en una noche oscura uno puede encender una luz y ve perfectamente. El tema de las tinieblas es que Satanás es tinieblas y el mundo está en tinieblas. Y si Dios no enciende la luz dentro de las personas permanecerán en tinieblas. Dice, entonces, si un creyente está en tinieblas, imagínense lo que es las tinieblas de afuera, o quiénes son, o aquellos que están en tinieblas. Por eso, Proverbios es práctico porque luz o tinieblas, no hay otra cosa. Entonces, vamos a ver qué dice Proverbios 10:27. Proverbios 10:27 dice, el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Si estamos en la parte 10, fíjense qué impresionante, de un solo versículo, todo el panorama que hemos estado abriendo por medio de un solo versículo. Por supuesto, es tiempo de investigación de orar y de depender de nuestro Dios. Pero es maravilloso cuando realmente nos enfocamos en lo que la Escritura nos dice. Bien, quiero comenzar con esto. En el video anterior, no sé si recuerdan, en el video anterior mencioné al finalizar Romanos 2:12 al 16, ¿cierto? Para demostrar que las personas pueden hacer bien o mal según su comportamiento, será su paga, ¿sí? Porque vimos en Proverbios 15:9 que Yahvé aborrece el camino del malvado, pero ama a quien va en pos de la justicia. Es importantísimo poder comprender la diferencia entre el justo y el injusto, o la justicia y la injusticia. Yahvé aborrece el camino del malvado, pero ama a quien va en pos de la justicia.
o en busca de la justicia. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, la justicia de Dios, y las demás cosas os serán añadidas? Entonces, ¿qué es lo que ama Dios? La justicia. Ahora bien, viendo de esta forma, Romanos 2, 12 al 16, volvamos a Romanos 2, 1 al 11, para observar con cuidado cómo Dios juzgará a toda la humanidad en general, para que no queden dudas de que nuestro Dios es justo. La gente duda de que Dios sea justo. La gente piensa que Dios es injusto porque las cosas que pasan en el mundo. Pero recuerden que el mundo le fue dado al hombre y el hombre fue hecho mayordomo y administrador del mundo, mayordomo y administrador de todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios puso en tus manos cosas que las tenés que administrar bajo su dirección, en la sabiduría que Él te ha dado. Entonces, cuando nosotros comprendemos que somos mayordomos y administradores de las cosas que Dios nos ha dado, entonces podremos entender esto. Yahvé aborrece el camino del malvado, pero ama a quien va en pos de la justicia. Recuerden que cada uno de los proverbios van hilvanados unos con otros. Siempre tienen un punto en donde está hilvanado uno con el otro. Y hay que poder comprender eso. Volvamos a Romanos 2, 1 al 11, para poder comprender qué dice Proverbios 15, 9. Proverbios 15, 9 dice, Yahvé aborrece el camino del malvado, pero ama a quien va en pos de la justicia. Recuerdan ustedes que les hablé de que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien. Romanos 2, 1 al 11. Aunque es un pasaje, vamos a decirlo así, es un pasaje controversial porque algunos dicen que habla de la diferencia entre creyentes e incrédulos y ese tipo de cosas. A mi parecer, a mi humilde parecer, habla de la humanidad en general. ¿Sí? Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, después de ahí hay que hacer la diferencia entre el tribunal de recompensa, a quien Dios recompensará por las obras que haya hecho el hombre o las personas en carne, siendo los creyentes delante del tribunal de recompensa estarán solamente la iglesia, los creyentes en Jesús solamente estarán en el tribunal de recompensa, solamente esos. El tribunal de recompensa no es para incrédulos, es para creyentes, ¿sí? Para aquellos que han nacido de nuevo. A diferencia del juicio del gran trono blanco, que es para todos los incrédulos y los creyentes no estarán allí. Hay un poco más de 1000 años de diferencia entre el tribunal de recompensa y el juicio del gran trono blanco. Pero a todos, en el correr de la humanidad, desde hace 6000 años de historia de la humanidad, a todos Dios les pagará conforme a sus obras. Ya lo vimos en varios pasajes en la Escritura. Pero vamos a Romanos, porque Pablo toma esto de los salmos, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, y lo aplica a toda la humanidad, a judíos y gentiles. A todos lo aplica de esta forma. Dice, Romanos capítulo 2, verso 1 al 11. El otro día vimos Romanos capítulo 2, verso 12 al 16, pero hoy quiero ver, como les mencioné en el video pasado, quiero ver el pasaje anterior para poder ver el contexto. Todos los que tengan Biblia van a tener el libro de Pablo o la carta de Pablo a los romanos, así que por favor acompáñenme allí en la lectura. Por lo cual, dice, eres inexcusable. Ya viene hablando, ¿sí?, de todos los hombres, de toda la humanidad, de la maldad de toda la humanidad, desde el versículo 18 hasta el versículo 32 viene hablando de toda la humanidad, y toda la humanidad
está bajo el juicio de Dios precisamente porque habiendo conocido a Dios no glorificaron como a Dios, sino que se volcaron a adorar a la criatura antes que al Creador. Entonces, continúa con esto. Nosotros a veces vemos un número que se llama capítulo y números chiquitos que son versículos. Pero tenemos que recordar que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, fue escrita de todo de corrido. Entonces tenemos que a veces mirar en su contexto, porque dice el verso 32, dice, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios. ¿Cuál es el pronunciamiento de Dios? Que los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Las que viene mencionando anteriormente. ¿Cuál es el pronunciamiento de Dios? El pronunciamiento de Dios es que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, dice, sino que también dan plena aprobación a los que las practican. Es decir, no es solo el que practica tales cosas como las que están mencionadas anteriormente, sino que hay gente que da plena aprobación a los que las practican, ¿sí? Por eso tenemos un sistema judicial corrompido, totalmente corrupto, que aprueba las cosas malas. No solo hacen cosas malas, sino que aprueban las cosas malas porque ya han perdido juicio, han perdido el juicio, ¿sí? ¿Por qué se pierde el juicio? Por no discernir. Al darle la espalda a Dios y al darle la espalda a la ley correcta, enseguida se enceguece la persona y ya no distingue entre lo bueno y lo malo, ni entre lo justo y lo injusto. Siempre hay que tener en cuenta esto. Ahora bien, mire. Entonces, en ese contexto dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, y entre paréntesis dice, todo el que juzga, ¿sí? Todo el que se sienta en la silla de juez es inexcusable. ¿Por qué? Porque en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. ¿Bien? Es como un juez que está sentado para juzgar las acciones o las malas acciones de los demás, pero él mismo las practica. Entonces, cuando él mismo las practica, ¿qué sucede? Muchas veces queda al descubierto de tal manera, su conciencia lo acusa de tal manera que aprueba muchas veces lo malo que está haciendo el otro para no ser, porque su propia conciencia lo está acusando. ¿Bien? Entonces dice, tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y acá es donde entramos a este detalle que tenemos que tener en cuenta. Y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. Jesús dijo, juzgad con justo juicio, ¿sí? Porque con la misma vara que juzgás serás juzgado. Con la misma medida con la que juzgás serás juzgado. ¿Por qué el que juzga debe estar limpio? Porque cuando juzga a otro, tiene que estar limpio él para no ser juzgado con la misma vara. Bien, y hoy en día, por lo general, no digo que todos los sistemas judiciales sean malos, o el sistema judicial quizás sea bueno, pero los que están sentados en la silla de jueces están la mayoría corrompidos. Entonces dice, y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. ¿Sí? Dios no se equivoca. En su juicio, en su justo juicio, no se equivoca Dios. Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que tú escaparás al juicio de Dios. Esto pasaba con los fariseos y con los escribas cuando Jesús los confrontó con su propio pecado. Le dijo sepulcros blanqueados, porque ellos creían estar sobre los demás limpios, o que el vulgo, digamos, el común de la gente eran pecadores, pero ellos eran sanos, estaban libres. ¿Por qué? Porque creían ellos que estaban por encima de los demás moralmente, porque tenían sus propias reglas. ¿Sí? Entonces dice, que tú escaparás al juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benevolencia,
de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios, miren, no es que Dios esté pasando por alto las cosas. No es que Dios está haciendo la vista gorda, está mirando para otro lado, mientras nosotros hacemos lo que se nos da en la regalada gana. No. Lo que Dios está haciendo es dándonos tiempos para el arrepentimiento, ¿sí? Dios, si quisiera, ya hubiese terminado todo, ya se hubiese acabado todo, pero Dios le da tiempo al hombre para que se arrepienta. Dios te da tiempo a vos y a mí para que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces dice que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, pero tú, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, miren lo que atesoran. Dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sí? Si Dios ha enjuiciado, sí. Dios ha dicho claramente ya que el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios. ¿Sí? Bien. Entonces, dice, ¿qué sucede? Llega un momento, esto es atesorar ira para el día de la ira, es decir, para el día en que Dios desate toda su ira, que es en la segunda parte de la gran tribulación, ¿sí? De esos 7 años hay 3 años y medio que es la tribulación, es decir, la parte donde el anticristo se da a conocer como el malvado realmente y va contra toda la humanidad para destruir toda la humanidad. Pero la segunda parte es cuando Dios comienza a tomar intervención sobre la tierra y Dios descarga su ira, es decir, las 7 copas, las 7 trompetas y los 7 juicios en la segunda parte de todas de esa gran tribulación. Y ese es el día de la ira de Dios, donde Dios probará y Dios destruirá toda obra de Satanás y destruirá a todos los que han querido, a todos estos que pertenecen al nuevo orden mundial y son como la élite que quieren destruir a la humanidad para una nueva creación según ellos, ¿sí? Dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira y para el día de la ira, para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, esto es lo que debemos tener en cuenta, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, pero ira e indignación a los que por rivalidad contra quién, rivalidad contra Dios, son rivales de Dios, son oponentes de Dios, ¿sí? Desobedecen a la verdad y son persuadidos por la justicia, es decir, la injusticia, ¿qué es persuadir? Persuadir es hacer cambiar de opinión, hacer cambiar de pensamiento, es decir, yo pienso y voy con un rumbo, pero las palabras de alguien me persuaden y me hacen cambiar de opinión, ¿sí? Sobre ciertas cosas. Observemos lo maravilloso de esto, ¿eh? Dice, son persuadidos por la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay acepción de persona. Con esto quiero terminar. Entonces, no quedan dudas de que nuestro Dios es un Dios justo. A cada uno pagará conforme a sus obras, ¿sí? Luego podemos separar lo que es la iglesia, lo que son judíos y lo que son gentiles. Sí, hay 3 grupos en el mundo, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Sí, en el mundo está separado, pero dentro de la humanidad en general tenemos que ver esto. Dios
A cada uno le pagará conforme a sus obras. Por eso Dios ha puesto las cosas en las manos, ha puesto todas las cosas en tus manos y en las mías, ha puesto todas las cosas en manos del hombre. El hombre es el que hace mal, el que hace daño por ambición, por egoísmo, por terquedad, por lo que sea. El hombre es el que hace mal. Pero no podemos decir que todos los hombres son malos o todas las personas son malas, porque hay personas que son justas, aunque no pertenezcan a la iglesia, aunque no sean creyentes. Hay personas que son justas, hay personas que son buenas, hay personas que siempre están dispuestas a ayudar a los demás, a colaborar con los demás. Así que Dios no va a condenar, por decirlo, por dar dos ejemplos. A la persona más buena que se te pueda ocurrir, no sé, puede ser Mahatma Gandhi o Nelson Mandela o cualquier persona que realmente ha luchado por la justicia, o Martin Luther King, no va a juzgar igual a personas que han luchado o han ido detrás de la justicia o en pos de la justicia, buscando la justicia, que a Hitler, que a Mussolini, que a Stanley, a cualquiera de ellos que no solo eran ateos, sino que destruían la obra de Dios, que es el ser humano. Entonces Dios no va a juzgar igual. ¿Sí? Dios no va a juzgar igual, porque Dios es justo y le pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien, hasta allí quería llegar con lo que había quedado el sábado pasado, teniendo en cuenta que habíamos visto Proverbios 15:9. Yahvé aborrece el camino del malvado. Siempre tengan en cuenta, ustedes ven a una persona malvada, Dios está aborreciendo el camino de ese malvado. Pero ustedes ven una persona que va en pos de la justicia, buscando la justicia, y que hasta muere por la justicia, bien, entonces Dios ama a quien va en pos de la justicia. Capítulo 15, verso 11. Volvemos a Proverbios entonces. Capítulo 15, verso 11. Acá nos vamos a encontrar con detalles muy profundos, pero no voy a entrar en estos detalles muy profundamente porque lo que quiero mostrarles es simplemente lo que se ve, ¿sí? 15:11 dice: el Seol y el Abadón están delante de Yahvé, cuanto más los corazones de los hombres. Para iniciar quiero decir simplemente esto: las cosas invisibles están abiertas delante de Dios, están visibles delante de Dios. Así que imagínense cómo está el corazón del hombre. Capítulo 15, verso 11. El proverbista muestra que todas las cosas invisibles a los ojos humanos, porque tanto el Seol como el Abadón son cosas invisibles a nuestros ojos, están al descubierto ante la mirada de Dios. Ante nuestros ojos, ante nuestra mirada, estas cosas no se ven, no se pueden descubrir si no estuviesen en la Biblia. Sin embargo, ante la mirada de Dios están totalmente al descubierto. Aquí aparecen, y esto quizás parezca muy técnico o muy difícil, pero no es tan difícil. Miren, aquí aparecen dos potestades. ¿Saben lo que son? Dos potestades, sí, dos autoridades, dos principados. Aquí aparecen dos potestades de las tinieblas, que son muerte y destrucción. El Seol es el lugar donde van los muertos, y Abadón significa destructor o destrucción, ¿sí? Estas son dos palabras hebreas que describen dos lugares a modo de abismos gobernados por autoridades de las tinieblas, ¿sí? Hay mucha controversia con esto, hay varias posiciones. Algunos dicen que estos lugares o el infierno mismo está en el centro de la tierra. Otros, como en mi caso, pienso y creo, lo puedo demostrar, que está en el espacio exterior, ¿sí? Que son lugares que están en el espacio exterior, que son los que comúnmente se llaman agujeros negros.
Para comenzar a comprender esto debemos leer primero Efesios capítulo 6, verso 12. Vamos a ver. En este lugar es en el lugar que más claro se describen las autoridades de las tinieblas, es decir, Satanás y sus demonios, como si fuera un ejército, ¿sí? Vamos a Efesios. Efesios nos va a ayudar a entender entonces lo que son autoridades de las tinieblas o lo que son potestades de las tinieblas, ¿sí? Potestad es alguien que tiene el derecho de a ciertas cosas, ¿sí? Como si uno dice tiene potestad sobre los hijos. Cuando alguien tiene potestad sobre los hijos, es porque tiene la autoridad o tiene la autoridad y el derecho delegado sobre sus propios hijos. Cuando el gobierno le quita la potestad a los padres, la potestad la tiene el gobierno, ¿sí? Entonces, aquí, estas dos autoridades de las tinieblas tienen el derecho, porque cuando el hombre perdió, cuando Adán perdió la administración o la mayordomía sobre la tierra, la perdió porque se la dio a Satanás al pecar. Le dio esa autoridad a Satanás. Por eso Satanás es el que tiene la autoridad sobre esta tierra. Ahora lo voy a ir demostrando. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Dice, Efesios 6:12, para poder entender. Porque no tenemos la lucha, y esto quiero dejar una cosa en claro aquí. No tenemos lucha contra sangre y carne. Quiero dejar esto en claro. Nosotros no estamos en guerra, ¿sí? En guerra estaba Satanás y Jesús, o Satanás contra Dios. Estuvo en guerra hasta la cruz, hubo guerra. En la cruz, cuando Jesús va a la cruz, Satanás pensó que había ganado la guerra sobre la humanidad, que había ganado la guerra contra el Hijo de Dios. Esa fue la verdadera guerra, o la guerra mayor, una guerra que nosotros no podríamos vencer por nosotros mismos. La guerra fue vencida, o la guerra fue ganada por el victorioso, por Jesús, en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, cuando se estaba derramando su sangre en la cruz, molido, Satanás pensó que había ganado la guerra. Pero ¿qué pasó en el mismo momento en que Jesús dice estas palabras en griego, tetelestai, que significa consumado es, hecho está, completa está la obra? En ese mismo momento Satanás entendió que en lugar de haber ganado la guerra al creer que estaban matando al Hijo de Dios, se dio cuenta, supo que esas palabras eran sentenciantes para él, que lo estaban sentenciando a él, porque le estaba arrebatando las llaves de la muerte. Cuando Jesús va a la muerte, Él va a la muerte para arrebatarle la llave al Hades y a la muerte. Esto es lo que vamos a ver ahora. Ahora bien, cuando Jesús muere en la cruz y es sepultado, Satanás pensó que tenía ganada la guerra. El problema es en la resurrección de Jesús. Cuando Jesús al tercer día resucita y sale de la tumba, Satanás se dio cuenta que había perdido la guerra y que la guerra la había ganado Jesús. Ahora nosotros estamos en lucha constante contra demonios, contra Satanás y sus demonios, o contra sus demonios, porque Satanás está ocupado en los lugares, Satanás no puede estar en toda la tierra. Así que Satanás estaba ocupando lugares donde hay en este momento guerras o donde hay mayor conflicto. Allí está él ocupado, ¿sí? Entonces, vamos a entender esto. Cuando nosotros decimos estamos en guerra espiritual, no, señor. Nosotros estamos en una lucha cuerpo a cuerpo con las tinieblas. Pero no podríamos nosotros estar luchando con los demonios con nuestras propias fuerzas. ¿Saben por qué estamos en lucha? ¿Por qué? Porque el victorioso está viviendo dentro nuestro.
Si nosotros vencemos, es porque el vencedor está de nuestro lado, porque somos más que victoriosos por medio de aquel que murió en la cruz, por medio de aquel que nos amó. Él es el que nos da la victoria y el que nos lleva de victoria en victoria, el que nos lleva de triunfo en triunfo, porque Él es el que nos da la victoria por medio de su sangre y de su muerte, porque Él venció en la cruz del Calvario. ¿Y saben qué? No solo venció en la cruz del Calvario, sino que expuso, en un desfile triunfal, expuso a vergüenza a todos los principados y potestades que habían luchado para matarlo y que por siglos habían querido destruir la obra de Dios. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos la lucha contra seres humanos. Cuando nosotros nos peleamos con alguien o cuando estamos en una batalla o en una lucha contra un ser humano, recordemos que los que están moviendo a los seres humanos en este tiempo, que están moviendo a los gobiernos, que están moviendo a la gente, son demonios, son las fuerzas de las tinieblas detrás de todo eso. Por eso Jesús dijo, los que suponen gobernar, porque detrás de los que gobiernan hay un mundo de oscuridad, un mundo de tinieblas que está gobernando por encima de todos los gobiernos mundiales. ¿Bien? Entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, ¿sí? Los gobernadores del mundo de las tinieblas que gobiernan a este sistema, ¿sí? Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, entre el cielo y la tierra. Podríamos decir mejor entre el tercer cielo y la tierra. Desde la tierra hasta el primer y segundo cielo está minado, está gobernado por tinieblas, por ángeles caídos, demonios, ¿sí? Por demonios, ¿sí? Por supuesto que entre todo esto están los ángeles de Dios que no han dejado su dignidad, que siguen obedeciendo a Dios, pero hay una tercera parte de los ángeles creados por Dios que están obedeciendo a Satanás, ¿sí? Estas son dos palabras hebreas, el Seol, les había dicho, el Seol y el Abadón, ¿sí? Son dos palabras hebreas que describen dos lugares a modo de abismo, dos lugares o un solo lugar con dos potestades, podríamos decir, ¿sí? Que describen dos lugares a modo de abismo gobernados por autoridades de las tinieblas. Para comenzar a comprender esto, ya hemos leído Efesios 6:12, donde nos está mostrando como si fuera un ejército distintas autoridades o distintas jerarquías dentro de un ejército de demonios, ¿sí? Distintas jerarquías. Por supuesto, el principal príncipe de las tinieblas es Satanás. De ahí para abajo tenemos principados, que son los príncipes, ¿sí? De las tinieblas, potestades, que son las autoridades que están sobre zonas, sobre lugares geográficos. Esas son las potestades que tienen el derecho de estar en ese lugar. ¿Por qué tienen el derecho? Porque el hombre le da el derecho. Cuando la humanidad deja al Creador para adorar a la criatura, cuando el ser humano deja al Creador y se hace a sí mismo Dios, entonces le da la autoridad, le da la potestad, le da el derecho a las tinieblas para que gobiernen en ciertos lugares.
Nuestra Argentina, lamentablemente, que ha estado por años y sigue estando bajo gobiernos masones o gobiernos que se dedican a consultar a brujos, a hechiceros, mientras se siga en nuestro país haciendo eso, mientras en nuestro país sigan gobernando gobiernos corruptos que dejan a Dios de lado para dedicarse a las tinieblas, siempre va a haber potestades gobernando sobre nuestro país, ¿sí? Y eso sucede en todos los países que nosotros vemos que han dejado a Dios de lado para dedicarse a la idolatría, a adorar a Satanás, a adorar a los demonios, ¿sí? Mientras sigamos adorando, mientras sigamos teniendo una nación idólatra, una nación que adora al Gauchito Gil, que adora a la Virgen de Luján, que adora a la Virgen de Guadalupe, que adora a todas las vírgenes que existen. Escúchenme, las vírgenes son una sola, es la misma chola con diferente pollera, le cambian la fisonomía, le cambian la ropa, pero es la misma cosa. Es la misma cosa. Si dejan de adorar eso, si dejamos la idolatría de lado y nos volvemos al único y verdadero Dios, entonces estas autoridades, estas potestades no tendrían la fuerza que tienen para gobernar nuestro país. Nuestro país está corrupto, está corrompido porque se le ha dado la autoridad a estas potestades para que gobiernen nuestro país. Entonces los gobiernos piensan que gobiernan ellos. Pero por encima de ellos hay gobernadores de las tinieblas. Hay gobernadores que los están gobernando, ¿sí? Los gobernadores del mundo de las tinieblas. Contra las huestes espirituales de maldad. Huestes son grandes cantidades de demonios que gobiernan a la gente, que van directamente a gobernar a la gente, ¿sí? Entonces ustedes ven los distintos escalafones en Efesios 6:12. Para poder entender eso, entendiendo eso, vamos a ir entonces, ¿qué es muerte y destrucción? ¿Qué es el Seol y el Abadón? ¿Sí? Aquí tenemos en Efesios 6:12, tenemos lo que se llaman arjás o príncipes, ¿sí? Tenemos exousia, que son potestades, tenemos poderes o cosmocratoras, que son poderes cósmicos o gobernadores del mundo de las tinieblas. Todos conforman las huestes o ejércitos de maldad que operan entre el tercer cielo y la tierra. Recuerden esto, en el tercer cielo es la habitación de Dios, allí a Satanás no tiene parte en aquel lugar. Pero del segundo cielo para abajo, porque si nosotros nos vamos a la estratosfera o un astronauta se va en un cohete a la estratosfera, allí también está Satanás o están los demonios, porque los demonios también lo alcanzan, ¿sí? Así que entre el segundo cielo y la tierra está gobernado por estos entes, es decir, arjás, es decir, príncipes, potestades o exousia, poderes cosmocrátoras, que son poderes cósmicos, o gobernadores del mundo de las tinieblas. Todos conforman las huestes o ejércitos de maldad que operan entre el tercer cielo y la tierra. Ahora, cada región en este planeta Tierra, cada región está gobernada por una autoridad y su principal príncipe es el diablo. Fíjense ustedes, Pablo lo llamó el Dios de este siglo. Miren, segunda carta a los Corintios 4:4. Podemos leer, sí, segunda Corintios 4:4. Podemos leer el 3 y el 4. Dice, y si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos. Mire cómo lo llama Pablo. Pablo lo llama.
Pablo lo llama así, el Dios de este siglo. Fíjense ustedes, el Dios de este siglo. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen del Dios verdadero, imagen de Dios. Cristo es la imagen del Dios verdadero. Pero hay otro Dios que se llama el Dios de este siglo con D minúscula, que es el que ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Pero por qué cegó la mente de los incrédulos? Porque habiendo comenzado conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que terminaron adorando a las criaturas antes que a Dios. ¿Sí? Eso lo dice en Romanos, ya lo hemos visto en Romanos capítulo 1, del verso 18 al 32. Ahora bien, entonces ahí tienen ustedes los escalafones, las jerarquías, ¿sí? Tienen arjás, que son príncipes, exousia, que son potestades o autoridades que tomaron autoridad sobre ciertos lugares porque el hombre le dio la autoridad, los autorizó para tomar esto. Nuestro país, lamentablemente, como muchos países, se los ha autorizado a gobernar, ¿sí? Los gobernantes, los políticos creen gobernar. ¿Qué hacen? Los políticos suben o eligen la política porque es la forma de robar, es la forma de hacer aquello que Dios está en contra, ¿sí? El político se ubica en un lugar, estas exousia o potestades toman los lugares políticos, ¿sí? ¿Para qué? Porque son los que tienen la autoridad, los que tienen el poder, los que tienen la potestad para hacer leyes o inmunidad, ¿sí? Que tienen el fuero, que tienen los fueros. No hay peor cosa que los fueros políticos, porque no se los puede tocar, son intocables. Y los fueros es algo satánico, es algo demoníaco. ¿Por qué? Porque no se los puede tocar. Tienen inmunidad. Cuando un político le da inmunidad a un perverso, el perverso no se puede tocar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede tocar? Porque tiene inmunidad. ¿Y esa inmunidad de dónde viene? ¿De Dios? No, viene del diablo. Viene de estas exousias, potestades o poderes cosmocrátoras, gobernadores del mundo de las tinieblas. Así, todo esto conforman las huestes o ejércitos de maldad, ¿sí? ¿Y quién es el que gobierna en todo esto? El Dios de este siglo. Recuerden que Juan, en su primera carta, dice que el mundo yace en el maligno. Está muerto. Este sistema está gobernado por Satanás y sus demonios. Y el mundo yace, está muerto bajo el dominio de Satanás. Gracias a Dios y gloria a Dios que su gracia nos ha alcanzado, ¿sí? Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Miren ustedes, Pablo lo llamó el Dios de este siglo y Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Príncipe, como les dije anteriormente, arjás o archás se escribe, ¿no? Pero se dice arjás en griego, príncipes o principales príncipes. ¿Y quién es el principal príncipe del mundo de las tinieblas? Satanás. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Ahora bien, la palabra Sheol en hebreo, proviene de la raíz Sha'al, ¿sí? Que significa pedir o solicitar insaciablemente. Ahora fíjense ustedes la maravilla de esto, ¿sí? ¿Cómo podemos descubrir esto? Miren, la palabra Sha'al es solicitar insaciablemente. Miremos Proverbios capítulo 30, versos 15 y 16. Miren, Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. 15 y 16. Dice, de las cosas que no se sacian, ¿no? Dice,
Tres cosas podemos leer desde el 15. La sanguijuela tiene dos hijas, dice, ¿no? La sanguijuela tiene dos hijas. ¿Qué significa tiene dos hijas? La sanguijuela en la boca tiene como dos dientes o como si fueran dos agujas por las que absorben la sangre, ¿sí? Por las que absorben la sangre. Y la sanguijuela, con esas dos hijas, o esas dos agujas que tiene en la boca, absorbe, chupa sangre, de tal manera, no sé si alguien ha visto alguna vez cómo la sanguijuela constantemente está chupando la sangre, ¿sí? Entonces, tiene dos hijas y dice, dame, dame, ¿sí? Una dice dame y la otra dice dame. Las dos muelas dicen dame, dame, ¿sí? Entonces, la sanguijuela tiene dos hijas, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Presten atención a esto, para poder entender el término shahal, ¿sí? Shahal. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta jamás dice basta. El Seol, miren, el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se harta de agua y el fuego que nunca dice basta. ¿Vieron ustedes? Uno puede echar al fuego y el fuego, uno le sigue echando cosas al fuego y el fuego sigue devorando, sigue devorando. El Seol tampoco dice nunca basta, ¿sí? El Seol en el pensamiento hebreo, el Seol era el lugar de la muerte o el lugar de los muertos, el lugar donde iban a parar los muertos, ¿sí? O sea, no había quizás el conocimiento revelador que hay en el Nuevo Pacto, pero se sabía en el pensamiento hebreo que el Seol era un lugar donde constantemente estaba recibiendo a los muertos. El Seol es una potestad, ¿sí? El Seol es una potestad. Es un lugar dominado por una potestad. La palabra Seol proviene de la raíz Chahal. Entonces, cuando vemos capítulo 30, versos 15 y 16, vemos que el Seol nunca se sacia, ¿sí? Nunca se sacia. ¿Hasta cuándo? Fíjense, esto nunca se sacia. Y cuando el Seol será echado, el Seol o el Hades, que es lo mismo, Seol es en hebreo y Hades es en griego, serán echados al lago de fuego, pero al final de los tiempos, allí después del milenio, ¿sí? Miren, Seol equivale a Hades en griego y se refiere al mismo infierno o lugar de los muertos olvidados por su maldad. Al lugar de los muertos olvidados por su maldad. Siempre el Seol o Hades y el Abadón están asociados, porque la muerte, miren, la muerte reclama, el Seol o Hades los recibe y el Abadón los destruye. Aunque se refiere a lugares específicos, también se refiere a autoridades de las tinieblas que vigilan y manejan estos lugares de tormento. Cuando el viejo pacto se tradujo al griego, y presten atención porque esto también es importante poder comprenderlo para entender mejor que es la misma cosa. Cuando el viejo pacto se tradujo al griego, cerca del 250 a.C., que se llama Septuaginta, la traducción griega del hebreo del viejo pacto. Eso se llama Septuaginta o la traducción de los 70, porque 72 ancianos fueron contratados para traducir el texto hebreo del viejo pacto al griego, porque muchísimos judíos estaban hablando griego y no tenían una traducción griega para poder leer la Torá o poder leer
la ley, los profetas y los salmos, que es el viejo pacto. Entonces se traduce, 72 ancianos traducen todo el viejo pacto al griego y a eso se lo llamó Septuaginta. Pero cuando los traductores no sabían cómo traducir la palabra hebrea Seol, los traductores no sabían cómo traducir la palabra hebrea Seol al griego, entonces preguntaron a los griegos, conocedores de la mitología griega, y les dijeron que el concepto más cercano era Hades. Por eso es por lo tanto que en el viejo pacto de la Septuaginta, como en el nuevo pacto, se denomina Hades. Ustedes van a ver que nosotros encontramos la palabra Hades en el nuevo pacto, pero también cuando vemos el texto griego del viejo pacto, vamos a ver que también, tanto en el viejo pacto como en el nuevo pacto, escritos en griego, se dice Hades. Pero es el mismo lugar o la misma descripción como concepto que los hebreos tenían en mente, ¿sí? Sheol o Hades es conceptualmente el mismo lugar. Entonces, en el nuevo pacto se denomina Hades en griego al lugar donde van a morar las almas de los muertos, ¿sí? O también comúnmente llamado infierno, ¿sí? Comúnmente llamado infierno. Ahora, como esto es un estudio de Proverbios y no del Seol o Hades, y tampoco del Abadón, solo diremos que si los sitios invisibles a los ojos humanos naturales están al descubierto delante de los ojos de Dios, ¿cuánto más no lo estarán los corazones de los hijos de Adán? Es decir, de toda la humanidad. Es por eso que siempre vamos a repetir hasta el último momento: nadie puede esconder nada delante de Dios. Confiesen sus pecados delante de Él y recibirán nuevas fuerzas. Algunos dicen que el Seol, el Hades o el infierno está en el centro de la tierra. Yo le voy a decir, según lo que entiendo, que Hades en la mitología griega era una deidad, era un personaje, un dios, que estaba al cuidado de los muertos y pertenecía o estaba cerca de una constelación que se llama Cetus o el monstruo marino. Bien, diciéndoles esto se van a dar cuenta por qué creo que el Hades o el infierno no está en el centro de la tierra, sino está en un lugar en el espacio exterior, cerca o perteneciente a la constelación de Cetus. ¿Por qué? No sé si recuerdan ustedes que cuando el profeta Jonás iba para el lado contrario o salió para el lado contrario del lugar que Dios le dijo, fue echado al mar y Dios preparó un monstruo marino. Ese monstruo marino no es un gran pez, porque la palabra pez en el griego tiene otro nombre, o tiene otra, sí, es otra palabra, pero lo más acertado es monstruo marino, que es Cetus o Ketus, ¿sí? Monstruo marino. Prepara ese monstruo marino, se lo traga a Jonás y 3 días después lo vomita en las tierras o lo vomita en las costas del lugar donde Dios lo había mandado, perdón, lo había mandado inicialmente. Ahora ese monstruo marino y Jonás es un tipo o es una representación de aquello que sucedería con Jesús. Cuando a Jesús le piden que les muestre una señal, Jesús les dijo: a esta generación perversa no se le dará ninguna señal, sino solamente la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? Del profeta Jonás. ¿Sí? El mismo relato que está en el profeta Jonás,
cuando Jonás es tragado por el monstruo marino, por ese gran monstruo marino, es una tipología de lo que de lo que iba a suceder con Jesús. Jesús dijo: así como el profeta Jonás estuvo en el vientre de Cetus, o Ketus, o también se lo llama Seto, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de Cetus, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de Cetus. Ahora bien, Jesús no fue tragado por un monstruo marino. Jesús fue a parar a la tumba y estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Pero sucede que cuando Jesús dice que él estaría en el vientre de Cetus, que él, dice la Biblia, que él descendió a los infiernos, que él descendió al Hades, él fue llevado al Hades, él descendió al Hades, porque después lo vemos en Apocalipsis que él le arrebató las llaves del Hades y de la muerte, le arrebató las llaves a la potestad del Hades y le arrebató las llaves de la potestad de la muerte. Por eso él dice que contra su iglesia las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no podrá tragarse a la iglesia. Ahora bien, cuando Jesús muere, Jesús no es tragado por un pez. A Jesús lo ponen en la tumba 3 días, y está en la tumba 3 días y 3 noches. Jesús desciende, dice, a los infiernos, a las partes más bajas de la tierra, ¿sí? ¿Qué significa esto? Jesús va directamente al vientre de Cetus. Y Cetus es una constelación, ustedes la pueden encontrar en internet. Cetus es una constelación, esa constelación Cetus se llama la constelación del monstruo marino. Y en ese lugar se ubica el Hades. Porque cuando ustedes vean la mitología o la historia en la mitología griega, van a ver ustedes Hades, van a ver al can Cerbero, que es un can con 3 cabezas y una cola de víbora, van a ver ustedes en la historia o en la mitología griega, van a ver también el gran río que separa a los vivos de los muertos, van a ver al barquero Cerantes, y van a ver todo ese tipo de cosas, y van a ver que Hades está asociado a Cetus, al gran monstruo marino. Y ese monstruo marino es una constelación que está en el espacio exterior. Ustedes lo pueden observar en alguna fotografía en el cielo, ¿sí? Pueden verlo en internet y van a ver toda la historia allí. Y Hades está asociado a Cetus, al monstruo marino. Entonces, ¿qué es Hades? Hades es un lugar en el espacio exterior que se traga a los que mueren, a los malvados que mueren sin Cristo y se pierden en ese lugar. Pero ¿por qué no pueden salir? No pueden salir porque precisamente ese lugar tiene una autoridad, y esa autoridad es el Hades, es la muerte. La muerte tiene la autoridad del Hades. Por eso, cuando vemos al infierno y a la muerte, parecen marido y mujer, ¿sí? La muerte reclama a una persona y el Hades se la lleva, ¿sí? O el infierno se la lleva. Por eso aquellos malvados serán echados o van directamente por las decisiones que han tomado en esta vida, van directamente al infierno. ¿Y el infierno dónde está ubicado entonces? ¿En el centro de la tierra? No, está ubicado en la constelación de Cetus, en el vientre del gran pez o el vientre del monstruo marino. Porque allí es donde Jesús descendió en esos 3 días y 3 noches que estuvo para arrebatarle las llaves. Recuerden ustedes que el infierno no pudo retener, el Hades no pudo retener a Jesús. ¿Por qué no lo pudo retener? Porque él era sin pecado. Entonces, a los pecadores el Hades lo puede retener porque tiene la autoridad, tiene la potestad sobre los pecadores para retenerlos. Pero sobre Jesús, a Jesús no lo pudo retener porque él venció
¿Por qué? Porque era sin pecado, pero Él tuvo que descender a los infiernos para arrebatarle la llave del Hades y de la muerte. ¿Para qué? Para que todo creyente en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y el Hades no podrá reclamar, la muerte no puede reclamar la vida de aquellos que creen en Jesús como único y suficiente Salvador. ¡Aleluya! Eso es lo grandioso. Entonces, nosotros, queridos, aquellos que creemos en el Señor Jesús, no morimos. Nosotros dormimos. Dice la Biblia que un creyente duerme, ¿sí? Duerme o descansa. El creyente va directamente a la presencia de Dios a descansar. Es muy diferente a los que mueren sin Cristo, porque los que mueren sin Cristo, la muerte los reclama y el infierno se los lleva. El Hades lo retiene. ¿Por qué? Porque tiene potestad sobre todos los pecadores. Pero sobre los hijos de Dios, sobre los que han creído en el Señor Jesucristo, no tiene potestad. ¿Por qué? Porque Jesús le arrebató la potestad. Porque Él dijo, sobre esta roca, es decir, sobre Él, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Porque el infierno no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. No puede reclamar absolutamente nada. Y cuando Satanás quiere acusar a un hijo de Dios, Jesús le recuerda que Él pagó el precio por cada hijo de Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Amén. Qué maravilla. Entonces, vuelvo a repetir esto. A ver. Toda la humanidad yace bajo el maligno, o todo este sistema yace en el maligno. Pero todo aquel que confiesa a Jesús como su único y suficiente Salvador, se humilla delante de Él y confiesa sus pecados, nace de nuevo y el infierno no lo puede tocar. No nos puede tocar. ¿Por qué entonces es que nos es necesario interceder por la gente, interceder por las personas, para que Dios salve, multitud de personas, para que, fíjense ustedes que si Dios no hubiese enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, nosotros estaríamos tan perdidos como cualquiera. Pero gloria a nuestro Dios que nos salvó por su gracia, y su gracia hizo que nosotros, que la muerte no nos puede reclamar. La muerte no puede reclamarnos, porque aun si nos quisiera reclamar, no somos de Él. ¿Por qué? Porque Dios nos ha apartado para su nombre. Para su nombre. ¡Qué maravilla! Podríamos hablar bastante más acerca de las potestades de las tinieblas, pero solamente quería mostrarles esto. Entonces vuelvo a Proverbios 15:11 para terminar. El Seol y el Abadón, es decir, el Seol es el lugar de los muertos y el Abadón es el destructor. Van a ver ustedes en Apocalipsis que aparece un gran demonio que viene delante de los ejércitos como si fueran langostas. Y ese demonio tiene el nombre de Apolión y de Abadón. Abadón en hebreo y Apolión en griego. El destructor es lo mismo. Ese destructor viene sobre la tierra, lo van a ver en Apocalipsis. Sale del gran abismo. ¿Sí? Se abre el abismo, que es un agujero negro en el espacio exterior que se abrirá en el momento justo allí, en la gran tribulación, saldrá de ese agujero negro, de ese abismo, para venir a la tierra y atormentar a los seres humanos que estén en aquel momento viviendo como si fueran aguijones de escorpiones. Los aguijoneará tanto por 5 meses,
aguijoneará tanto a los seres humanos que los seres humanos querrán morir. Y resulta que la muerte, que es otra potestad, la muerte huirá de ellos. ¿Qué significa? Que las personas querrán morir, eso lo pueden encontrar en Apocalipsis, este demonio con tanta autoridad, delante de esos millones, de ese ejército de demonios que también vendrán como si fueran langostas, aguijoneará a los seres humanos buscarán morir, por 5 meses estarán atormentando a los seres humanos, y los seres humanos serán aguijoneados, serán atormentados por estos demonios, de tal manera que la gente querrá morir y la muerte no podrán encontrar la muerte. Querrán morir y no podrán morir porque la muerte huirá de ellos. Imagínense, atormentados por 5 meses, querer morirse y la muerte y la muerte huirá de ellos. Es terrible, terrible. Y Apolión o Abadón, lo pueden encontrar allí, es el destructor. Ese que aparecerá en la gran tribulación. Realmente yo digo, aquellos que dicen que estamos viviendo la gran tribulación, realmente no están viendo las cosas bien. Porque imagínense si en este momento nosotros fuésemos atacados por Apolión y por todo ese ejército que sale del abismo. Y que nosotros comenzamos a ser atormentados por los demonios, aguijoneados como si fueran escorpiones, como picadura de escorpiones, atormentados, y quisiéramos matarnos, de la forma que sea quisiéramos matarnos porque no aguantamos más el tormento, ¿sí? Y estar viviendo eso, por 5 meses, estar viviendo eso, buscar la muerte y no hallarla la muerte porque la muerte se tomó descanso. La muerte se tomó un reposo, se tomó vacaciones. Entonces la gente buscará la muerte y la muerte no será hallada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le ha dicho a la muerte que se retire. Entonces por 5 meses la gente buscará morir, pero no podrá morir. ¿Por qué? Porque la muerte ha huido. O la muerte no es encontrada. Encima que son atormentados, que serán atormentados, no pueden encontrar la muerte y no pueden morirse. ¿Les parece a ustedes que estamos viviendo el Apocalipsis? ¿Que estamos viviendo ese tiempo? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, queridos hermanos y amigos, estas cosas no sucederán hasta después de que la iglesia sea sacada de la tierra. ¿Por qué las cosas no son peores en la tierra hoy? Porque la iglesia está en la tierra. Porque la iglesia en el poder del Espíritu Santo está orando y deteniendo las tinieblas, deteniendo todo lo que Satanás quiere hacer por medio del anticristo y deteniendo la ira de Dios hasta que la iglesia sea sacada de la tierra. Amén. Hasta allí quiero llegar. Miren las riquezas, las maravillas que nos está mostrando solamente el libro de Proverbios. Solamente el libro de Proverbios. Podríamos decir muchas más cosas, pero quiero llegar hasta aquí. Y vamos a orar. Y no sé si todos los que están de aquel lado han reconocido a Jesús como único y suficiente Salvador. Jesús es el que puede cambiar tu destino eterno. Es decir, si ibas rumbo a la muerte y al infierno, Él puede cambiar tu destino eterno y llevarte al cielo en el día de tu partida. Gracias por haberme permitido compartir estas verdades con ustedes. Mañana, lunes y martes, probablemente, y si es necesario el miércoles, estaré hablando acerca de compartir, de qué día compartir el pan, compartir el vino y qué día las ofrendas, y voy a demostrar por medio de las escrituras que el pan, el vino y las ofrendas, todo se hace en un mismo y único día de la semana. Los espero mañana entonces a las 19 horas y vamos a estar compartiendo estas enseñanzas que tengo
para que podamos comprender, acercarnos cada día más a lo que Dios realmente quiere. Dios los bendiga, los abrazo a la distancia y nos estamos viendo mañana a las 19 horas.